Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF a gastar. Estamos analizando estas cifras, perspectivas del mismo Ministerio de Finanzas de que dice cerrará el año con una ejecución arriba del 80%. Sin embargo, ya algunos legisladores ponen eso en duda y dicen que la ejecución de 2017 es la peor en 10 años, que ministerios como Comunicaciones no han tenido una buena cifra de ejecución presupuestaria. Y sigamos con este tema que habíamos ya abordado en el bloque anterior. A veces nos fijamos mucho en los porcentajes y queda poco de las metas cumplidas o realmente, por ejemplo, lo que hablábamos en el corte, cuando se habla del Ministerio de Salud, hay cifras de ejecución, hay cifras de pago de medicamento, pero en la realidad los hospitales no están abastecidos. Y esto es un ejemplo de lo que sucede en muchas unidades ejecutoras, en muchos ministerios, al momento de ejecutar sus presupuestos. ¿Por qué esa falta de planificación y de programación? ¿O por qué no se están cumpliendo las metas de inicio, Raúl, si es que las habían? Tenemos es una deuda no reconocida, ¿verdad? Que es la famosa deuda de arrastre que habla Estuardo, que lo que ves es que si tú tienes una deuda pública, por ejemplo, de un 20%, a la par de eso tienes que sumarle una deuda de arrastre de, por lo menos en comunicaciones, del 9%. Entonces, esa deuda en principio debería de revisarse. Cuando tú lo ves en el tema de salud, debería de verse si realmente se ha comprado ese medicamento y si ese medicamento llegó a los puestos de salud. Entonces, lo que tú tienes es que el gobierno que entra o el periodo que entra está pagando la deuda anterior, se ha gastado su presupuesto y sin embargo no ha abastecido la red hospitalaria. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Pide una ampliación presupuestaria o hay otros ministerios que no ejecutan y le pasan esa parte de su techo presupuestario para que pueda ejecutar y pueda tener más. Entonces, lo que tú realmente ves en un presupuesto es una tarjeta de crédito mal usada. Es decir, lo que ves es alguien que no tiene plata, la poca plata que tiene la invierte mal, no se puede demostrar en realidad hacia dónde se está destinando el gasto, ni tampoco el impacto que está teniendo. Es decir, ni somos eficientes ni somos eficaces. Y cuando vemos las otras unidades que mencionábamos, por ejemplo, Comunicaciones, esa baja ejecución, entonces, ¿qué está pasando en esos ministerios? No se supo cómo invertir, no se supo gastar en funcionamiento, no se supo atender metas, o es la improvisación la que reinó en esas instituciones que llegaron a agosto, julio, sin conocer todos los procesos que tenían. Aparte de aquellos candados que ellos hablaban del presupuesto que les impedía ejecutar. Mira, regresando al caso, el caso de salud es muy interesante porque aquí mismo lo explicó ya siendo exministra, la exministra ya siendo exministra, lo explicó aquí. Y de cómo llegó un punto en el cual, como no pagaba deuda de arrastre, le dijeron, hasta aquí paró el abastecimiento. Y entonces tuvo que pedir dinero para pagar lo que en teoría ya se había dado, y luego, si paga eso, le damos más. Pero no se pagó todo. No se pagó todo, se pagó solo casi que una parte para decir, ábrame la puerta, pues. Lo que permitía que fluyera, sí, digamos, y entonces, más medicamentos. para salir en los 15 días después, los hospitales están abastecidos. ¿A qué costo, verdad? Porque también ese es un caso muy interesante. En el caso de Comunicaciones, miren, todo lo que puede hacer Comunicaciones no lo va a hacer de aquí al 31 de diciembre. No va a hacer carreteras nuevas ni va a poner puentes nuevos en 20 días, pues no lo va a hacer. Pero sí puede comprometer ese dinero. Es que eso es mi punto, eso es lo que va a hacer, es comprometerse. Y entonces llegamos a agrandar la deuda, la gran cola de deuda para el próximo año. Y entonces el Estado termina con una gran deuda atrás, ¿verdad? Con un gran reto adelante, que casi que para poder avanzar tiene que quitarse un poco peso de atrás, y al mismo tiempo, entonces, ¿cómo va a vencer esos obstáculos que tiene enfrente, que es el gasto, digamos, de 2018, pero va a tener deuda de 2017? Además, lo que están tratando de presentar como 80%, y repitámoslo y entendámoslo bien, no es inversión. Es pagar los servicios. Ahí el aguinaldo, los aguinaldos entran dentro de eso. Miren, pero disculpe, el aguinaldo no es inversión. El aguinaldo no es inversión. Inversión es muy diferente, y eso tiene que ver con una planificación, tiene que ver con resultados, tiene que ver también cómo se hizo en enero, qué tenían pensado en enero, porque estoy seguro que si revisamos
al 31 de diciembre lo que tenían el 1-2 de enero de este año, ni por asomo llegaron a eso, pero van a decir, ejecutamos 80%, qué buenos somos. Sí, en gastarte 80%. Si gastar eso, olvídense, pero eso se hace rápido. Pero ejecutar con resultados, eso es lo que preguntabas acerca de la calidad. Y sí tiene que estar la Contraloría, pero ojo que también todas las instituciones del Estado tienen auditorías internas, y mi pregunta es, ¿dónde están las auditorías internas de las instituciones del Estado? Porque esas son las que tendrían que estar activando. Y hay un tercer punto, este año y el año pasado, pero creo que más este año, la queja de todos era, es que nadie quiere firmar. Es que nadie quiere firmar. Ahí en febrero, ¿te acuerdas que la queja sí, era, nadie quiere firmar? ¿Y por qué? Le va a caer la CICIG. Nadie quiere firmar en marzo, nadie quiere firmar en abril. Yo creo que ese es puro pretexto para empujar todo lo que tienen a final de año y ahí dársela grande. Y ahí sí dársela grande en corrupción. Entonces, no quieren firmar. Que, mire, qué casualidad que no quería firmar en febrero, en marzo y abril. Y qué casualidad que el 20 de diciembre sí quiere firmar, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que se tiene aquí. Entonces, no quería firmar en junio, pero sí quiere firmar el 18 de diciembre. ¿Por qué? Es corrupción la que hay ahí. Hay otro dato que llama la atención y es el tema de los préstamos, en donde se dice que solo el 30% han sido ejecutados. O sea, estamos contrayendo deuda y tampoco se está ejecutando. Igual hay que pagar intereses de eso, lo ejecuté. Porque ya lo has solicitado, ya te lo entregaron y no lo va corriendo el pago del servicio de deuda, hay que pagarlo, pues ahí no tienes para dónde. ¿Qué está haciendo el Estado con esa lógica de no ejecutar incluso los préstamos que ha adquirido, Raúl? Y es que, si tú te das cuenta, los préstamos tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Y el gran problema es que los diputados ni siquiera se dan cuenta de las condiciones que tienen esos préstamos. La letra chica, no la ley. Por ejemplo, no se dan cuenta que muchos tramos, para poder ejecutarse, tienen que haberse desembolsado, tienen que haberse ejecutado, y si no se ejecuta a partir de ahí, no puede seguir ejecutando el préstamo. La pregunta, es un poco lo que tú dices, es ¿por qué se adquiere deuda si no se han pagado los préstamos anteriores? Pero es que al final tú lo que tienes que ver es cómo están determinadas las prioridades, es decir, que esa alineación que debería existir entre la deuda y las prioridades es inexistente. Entonces, lo que vemos otra vez es una ausencia de planificación, porque lo puedes ver desde territorio. Ves a las municipalidades aisladas de los consejos de desarrollo, ves a los consejos de desarrollo aislados de los gobernadores, ves al gobernador que no tiene o no mantiene una relación fluida con el presidente de la República a partir de las prioridades. Entonces, una cosa es territorio y otra cosa es el sector. Y entonces, al final lo que tienes son ministerios que están presupuestando desde su perspectiva sin tener una coordinación estratégica para abordar justamente metas de desarrollo. Ahora se está yendo esa liquidez, ese dinero que está en las instituciones y en las carteras, entonces, porque dinero hay. Es lo que te permite funcionar, es lo que te permite funcionar el siguiente trimestre del otro año. Imagínate que en realidad las instituciones ejecutaran todo el presupuesto que tienen, no tendrías para poder funcionar el primer cuatrimestre. Entonces, al final es como echa la ley, echa la trampa, es decir, presupuesto mucho porque sé que no voy a ejecutar esta parte y me va a quedar guardado aquí para poder funcionar el siguiente cuatrimestre, porque incluso hasta las propias proyecciones de la SAT no coinciden. Entonces tú te preguntas, ¿sobre qué base estás formulando el presupuesto? ¿Sobre la base de lo que tienes, de lo que te puedes endeudar o de lo que puedes ejecutar? Y ahí volvemos a partir al punto de análisis que es la calidad del gasto. Estás proyectando el presupuesto en los primeros dos, en lo que presuntamente, imaginariamente vas a recaudar y en lo que también vas a prestar. La tercera, ni vista ni oída, la de ejecución, ni vista ni oída. Entonces, pero ya no hablemos de calidad de la ejecución. Porque, miren, otra vez, la corrupción no solo está en robarse el dinero del Estado, la corrupción también está en ejecutar mal, y a veces se ejecuta mal a propósito. O el caos El caos otra vez, miren, la prueba más fehaciente que tengo es, qué casualidad que mañana es día Guadalupe, 12 de diciembre, sí va a firmar el Chichito, y en febrero no quería firmar. La Chichita sí va a firmar, el 29 de diciembre el contrato, pero fíjense que el 29 de junio no quería firmar. ¿A cuenta de qué? Y es la misma persona. ¿Por qué?
No se oye, ¿va? No se oye, pues, porque hay intereses, porque este tiempo de aquí, del 29 de junio al 29 de diciembre les sirvió para negociar, porque de febrero a esto les sirvió para ir a, porque al final los contratos del Estado se ven como una bolsa de valores. ¿Ya? Y están estos que tienen los contratos, estos ministerios se vuelven como los brokers, que venden contratos y a ver quiénes pagan más y quiénes pagan más. Y entonces cuando le dicen, este va a pagar más, para espérame, porque a final de año es donde está. Si esa es una trampa. Esto de ejecutar así, a gastar así, a ragatablas, en los últimos días del año, es una trampa, en la cual creen que en el tumulto no nos vamos a dar cuenta que hay mucha corrupción. A ver, hay digamos, figuras o prácticas que se repiten de presupuesto en presupuesto, de ejecución en ejecución, año tras año. Ahora, se dice, ¿verdad?, que esta es una de las peores ejecuciones en 10 años. ¿Qué características ustedes ven en la administración de turno que ha dificultado aún más la ejecución del presupuesto, Raúl? Yo lo primero que veo es que hace falta una visión estratégica, es decir, cuál es la base de formulación del gasto, porque uno no puede entender por qué un presupuesto va adquiriendo o se va inflando en la medida de que existen esas posibilidades. Es decir, si tienes un gobierno que tiene una pésima ejecución, ¿por qué premias al peor de la clase? Decía Estuardo. Es decir, ¿por qué le das a comunicaciones más presupuestos si es imposible que lo pueda ejecutar? Lo siguiente que uno ve es el comportamiento, por ejemplo, de un Ministerio de Defensa que ve que es uno de los mejores ejecutores. Tradicionalmente el Ministerio de Defensa ya se mantiene en una línea normal. En este gobierno resulta ser que es de los mejores ejecutores y no necesariamente había pasado con anterioridad. Ves una repetición del Ministerio de Desarrollo Social que uno no entiende cuál es la razón de ser de su existencia, porque no es un ministerio para el desarrollo, es decir, que justamente sirva para articular los objetivos que puede tener un gobierno a través de política pública. Ves otra vez en el Ministerio de Salud una referencia de proveedores para los cuates, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a ver que justamente todos esos proveedores que se apuntan están ligados o tienen alguna vinculación con el gobierno de turno. Entonces empiezas a ver que no tienes procesos de competencia, no tienes procesos de adquisiciones claros, no tienes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que te permitan verificar justamente uso y destino del gasto, por qué se está utilizando, cuáles son los criterios de priorización. Lo que empiezas a ver es que la política pública está muy de lado, no está siendo tomada en cuenta y por ende lo que tienes solamente es una ejecución de cada uno de los ministerios. Yo me imagino cómo será una reunión de Consejo de Ministros. Le llegarán a decir al presidente, mire, si ejecuté lo que usted me pidió, si estamos ejecutando la política de gobierno, si estamos ejecutando el presupuesto. ¿Cuál es la rendición de cuentas que puede haber con el propio presidente para que el presidente pueda salir el 14 y defender y decir, hemos hecho esto? ¿Cómo rinde resultados si no hay cambios y es imposible monitorearlos? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, seguimos hablando de este tema. ¿Qué sucede en la administración del presidente Jimmy Morales que se ha, pues, digamos, en algunos momentos detenido en la ejecución, si no es que está estancado? ¿Y por qué? En estos momentos pareciera que la maquinaria sí va a funcionar a toda prisa. Volvemos luego de la pausa.